Aló, a ver, ¿quién me quiere contar? Vamos a llamar a Lisette. Lisette, Lisette, no sé qué más era. Lisette, Doctor, sí, sí. Lisette, buenos días. ¿Podrá en Lima haber una disnea por falta de oxígeno? Como si estuviéramos en altura. Creo que no, doctor, ¿Por qué no? porque mm, Si usted se queda atrapado con otras personas en un ascensor, el oxígeno le va a faltar claro. y no va a haber oxígeno ahí, entonces va a tener disnea. Usted, por ejemplo, no sé si ha visto hace 3 días, creo, hubo un gran incendio en, en San Juan del Lurigancho. ¿Lo llegó a ver? No, no lo vi, doctor. Ha sido un gran incendio que se han quemado como 200 puestos de ventas del mercado. Incluso se veía a distancia, se veía la humareda. Ese humo tiene monóxido de carbono. Ese humo te produce una intoxicación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, el CO, tiene una afinidad tremenda por la hemoglobina y se pega así como si estuviera enamorado, se pega y no lo suelta. Y entonces el oxígeno entra y no hay quien lo transporte. Entonces el pobre paciente tiene hipoxia. Eso sucede en los bomberos, eso sucede en los pacientes que por ejemplo, están en el incendio y no se queman, sino se intoxican con el monóxido de carbono. Cuando los bomberos uno traen la almenara, no están quemados, sino tienen una disnea severísima, porque su monóxido de carbono está unido a la hemoglobina. Entonces, el único tratamiento es darle oxígeno a altas dosis para que el CO se desprenda de la hemoglobina. Pero muchas personas en los incendios mueren de eso. No sé si ustedes son muy jóvenes, pero han escuchado, por ejemplo, había una discoteca que se llamaba, ay, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, en el Jockey Plaza. Había una discoteca, cuando el Jockey Plaza nomás empezó, había una gran discoteca ahí, una discoteca para gente pituca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un día estaban haciendo un espectáculo y se incendia estaban jugando con juego, ya, había unos artistas de un circo. Entonces se crea un incendio y la gente, en vez de salir para afuera, mucha gente se esconde en los baños. Y lógicamente cuando pasó el problema los encontraron muertos. No estaban quemados, sino habían muerto por intoxicación de CO2. Entonces eso sería otra causa hematológica también de la intoxicación por CO2, ¿no? Eh, Eso podría pasar en Lima, también las metahemoglobinemias, hay muchas patologías que pueden dar eso. Pero cuando yo tengo un paciente que me dice disnea, entonces lo primero que yo tengo que hacer es, tengo que aclarar, ¿es disnea o no es disnea? Y de ahí al toque me llevo mi estetoscopio, estoy recién haciendo la historia al paciente, llevo mi estetoscopio, veo el corazón, está a 80 por minuto, no hay soplos, entonces digo, esto no es disnea. Me refiero que no es cardíaca. Me voy al pulmón, de repente ahí está el problema, de repente escucho roncadas, como dice la señorita, ha sido asmática y le ha dado disnea. Entonces, mi mente ya está trabajando. De repente no encuentro nada en el pulmón, veo cómo está su piel. Está con anemia, ¿no? Y por ejemplo, un chiquito de 5 años que tiene una hemoglobina de 7 no podrá jugarse un partido de fútbol, ¿no? Porque no hay quien transporte el oxígeno. Al final se va a traducir eso en hipoxia a nivel tisular. Bien, entonces habíamos dicho que el problema en este paciente un problema era la disnea. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice de la disnea? Solo que nos dice que son una disnea progresiva. Entonces ya cuando pongo disnea, abajito le pongo una rayita progresiva, ¿no? Después nos dicen que esto ya tiene 45 días. A ver, vamos a preguntar a otro alumno. A ver, José Naún. Díganos otro problema, José Naún.
Ah, la disminución del peso. Ya hay un síndrome consultivo, entonces, ya, que se Constativo. anota y es importante para ver la enfermedad, ¿no? Ya, a ver, John Dennis, otro problema. Doctor, buenos días. Hola, ¿me escucha? John Dennis, Doctor, ¿me escucha? otro problema del paciente. La fiebre está Ya, por muy bien. 40. Entonces ya tenemos, en la fiebre hay que ver pues que son, según esto, dice que son fiebres de 30 y 38, 39 y desde hace 20 días, ¿no? Entonces, y dice que es a diario y vespertino. Esas cositas se anotan debajo del problema, ¿sí? Entonces uno pone síndrome febril y bueno, esto ha empezado, dice, hace 20 días y se sabe que es vespertino y es a diario. Entonces, básicamente esos son los problemas de la anamnesis. Entonces, eso va a ser así, va a ser el caso de mañana, ¿no? Entonces, los chicos van a decir, el que dice, el que ve la historia clínica va a decir, con la historia clínica hay este problema que se caracteriza por esto, por esto, por esto. El que sigue ya lo va a ir aumentando, ¿no? El que hace el examen auxiliares, y luego el que hace, por ejemplo, con los exámenes auxiliares hay problemas que se aclaran. Por ejemplo, si yo tengo en este paciente de repente una radiografía de pulmones, de repente aclaro el problema, ¿no? Entonces ya, pero la disnea se convierte en otro problema gracias a la radiografía de pulmones. O de repente puede ser gracias a una eco, de repente con la eco le digo, ah, ya esto tiene un neumotórax. Entonces ya la disnea se convierte en neumotórax. Entonces, seguimos avanzando, dice que no tiene tuberculosis, no diabetes, no es hipertenso. En el 95 le operaron de la próstata, no hay alergia a medicamentos. Acá hay un problemita, a ver, vamos a ver, en el examen físico. Dice abdomen está, perdón, el examen clínico dice presión arterial 110,70, respiratoria 32, frecuencia cardíaca 93, está con fiebre, se confirma, y tiene un peso de 47, o sea, este paciente sí está consuntivo, ¿no? Ha adelgazado. O Profesor, sea, disculpe, sí, una consulta. La tos persistente que dice que es ya. durante más o menos 14 días, si no me equivoco, ¿también podría constituir otro problema? La tos por 30 días, Yo, ¿no? yo creo que sí, jefita. Lo que pasa es que poner todos los problemas. Entonces pondremos un problema más, la tos. Después ya vamos a unirlos, pues, ¿no? Entonces, está bien, se me ha pasado, está bien, hay que poner la tos también. Y en los problemas inactivos hay que poner que fue operado el 95 de un tratamiento quirúrgico de un adenoma de próstata, ¿no? Además, el paciente ya tiene su edad para tener su próstata, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el examen. Estábamos viendo en el examen físico que hay una frecuencia de 32 por minuto, frecuencia cardíaca, se comprueba la temperatura y ya bajó de peso. Entonces, el síndrome consultivo que tu compañero dijo, sí existe, ¿no? Entonces, además, acá ha bajado de peso y ahorita está con un síndrome consultivo. Está con fiebre, se corrobora porque había un problema que se llamaba síndrome febril, la frecuencia cardíaca está un poco elevada y hay un problema cabe, 32 por minuto, nos dice que sí hay una disnea ahí por ahí, puede ser de origen respiratorio, ¿no? Pero no, solamente es un decir, ¿no? En el examen, a ver, en el examen, a ver, alguien quisiera comentar del examen, si con eso podemos sacar algún problema. A ver, Débora, algo del examen como o, o adiciona a un problema o simplemente complementa a un problema. Del examen físico, yo Sí, diría de la palpación de abdomen, sobre ya, que se palpa 3 a 4 centímetros el hígado debajo del reborde costal, cuando en realidad ya, debe ser en el reborde costal o en una inspiración máximo 1 y en una inspiración ya, profunda 3. ya, muy bien, Débora.
Muy bien, Débora. Entonces, agregamos a nuestro problema de hepatomegalia. A ver, vamos a ver, Evelyn, Cintia, a ver, ya nosotros doctor, un clínico. otro, en el examen físico también un signo importante sería la palidez. Ya hay palidez, entonces, pero entonces un problema, noten ustedes palidez, hepatomegalia, otro problema, y lógicamente a la palidez le tenemos que pedir si hay ¿cómo se llama? ¿Cómo está la hemoglobina, hematocrito, no? Está muy bien, entonces Doctor, también se palpa la punta del vaso. no se debe palpar, ¿sí o no? No se debe Ustedes palpar. saben, por semiología no se debe palpar, entonces anoten otro problema que se llama esplenomegalia. Ya, entonces, a ver, En vamos. cuanto al estado de conciencia, puede ser que también indique que hay somnolencia. Sí, porque normalmente ningún paciente debería estar somnoliento, ¿no? No, tiene que haber una razón, no duerme bien o simplemente está con un problema del sensorio, algo está pasando en su cerebro, ¿no? Porque ningún paciente, por eso siempre a la familia, cuando viene por ejemplo, un anciano, se le dice, así es su estado, porque podría ser que sea así, ¿no? De repente ya muy viejito, con su demencia, así, pero si no es así, algo está pasando a nivel cerebral, o no necesariamente a nivel cerebral, puede yo tener una hiponatremia, por ejemplo, que me está somnoliento, puedo tener una hipoglicemia y yo estar medio somnoliento, o puedo tener la enfermedad que se llama apnea del sueño, de día esos pacientes están todo el día casi somnolientos, ¿no? Entonces, o algo que tengo en el cerebro, una encefalitis me da eso, una encefalitis viral me da esa somnolencia, ¿no? Entonces ya hemos agregado problemitas, entonces tenemos un nuevo problema, somnolencia. Así pónganle, así como les digo, pónganle. Porque ¿qué más le vamos a poner? Eso es lo que yo les decía, doctores, hay que ser muy hábiles en poner el nombre al problema. Entonces, si no, pónganle tal como está, pues somnolencia. De repente alguien le quiere poner como trastorno sensorio, así, ¿no? Pero si quiere déjenlo como somnolencia, pero eso significa que tenemos que investigar por qué el paciente está somnoliento. Hay causas de glucosa. Por ejemplo, ¿quién está somnoliento? ¿Quién empieza así como somnoliento? El que tiene encefalopatía hepática, el que tiene cirrosis, empieza así a dormirse, el que tiene uremia, empieza a dormirse, el que tiene intoxicación por el monóxido de carbono, que estábamos hablando hace ratito, también se duerme, el que tiene una hipoglicemia, el que tiene hiponatremia, se va durmiendo, el que está con sepsis, se va durmiendo, así poco a poco se va durmiendo. Y hay muchas más, pues, doctor, entonces hay bastantes causas, ¿no? Entonces ya hemos agregado, entonces hay somnolencia. Vamos a subir. Doctor. Sí, te escucho. Doctor, una consulta. Ahí, por ejemplo, buenos dice días, doctor. Doctor, la palpación del vaso. Sí. Sí, lo escucho. ¿Aló? ¿Alguien está hablando del vaso? ¿Sí me escucha, doctor? Ya, doctor, la palpación del vaso. Sí, yo, ¿me escuchas? Que mi llamada está retrasada. ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Me escucho? Ya, doctor, la palpación del vaso no es por el síndrome consultivo. Consultivo. No necesariamente, no necesariamente. Además, eso lo pueden corroborar ustedes con la... Es cierto lo que dice la señorita, cuando un paciente está caquético se puede palpar alguna víscera, pero mejor es pecar por exceso que por defecto, doctorita. Mejor pon esplenomegalia y luego se corroborará. Ya, doctor. Porque mira, si tú pecas por defecto, o sea, de repente no pones algo muy importante, se te pasa. No, mejor es, en el caso de los pacientes, es mejor pecar por exceso que por defecto. No, eso en la vida real nos enseña bastante. Ya, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Doctor, una consulta. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Somnolencia contendría la parte que dice tendencia al sueño, pero acá también mencionan que solo está orientado en persona, o sea, ni en tiempo ni en lugar.
eso ya no es solamente nivel de conciencia, sino está hablando del contenido. Entonces, claro. Ajá. Entonces ahí podrían poner como trastorno sensorio. Ya. Ya, entonces sería más completo. Por ejemplo, yo hace poco no había un paciente que no sabía cómo se llamaba. Y era un paciente con HIV, ¿no? Pero sí sabía qué día estábamos hoy día y qué día era, qué número, y solamente su nombre no se acordaba, o sea, era parcial. Y saben que había pasado, la familia me dice que el paciente era un HIV, o sea, mira, primer problema HIV, 2, trastorno sensorio, 3, que no tomaba sus medicinas para el HIV, y 4, que tenía en su casa palomas. Entonces, míreme, ese también es un dato. Tener palomas en la casa es un dato, porque con eso yo al toque ya dije que era ya. ¿Qué cosa era? Histoplasmosis. Criptococosis. Criptococosis. Criptococosis, doctorita. Histoplasmosis no, criptococosis. Mira, ve, si se trata de un paciente HIV, ese paciente no toma medicinas, significa que está inmunosuprimido, ¿sí? Y si cría palomas, en las palomas hay en las heces hay el criptococo. Y ese criptococo que a usted no le hace nada, porque usted está con las defensas íntegras, completas, pero al paciente sí se le puede introducir y se va al cerebro y le da criptococos. Entonces, a ese paciente lo primero que tengo que hacer es derivarlo, porque yo no lo voy a manejar, ¿no? Está en el barrio, no lo voy a derivar. Entonces, derivarlo a su centro, que era la Almenara, ¿no? Entonces, ahí ya lo punzan, le sacan la tinta fina y confirman el diagnóstico y luego inician el tratamiento, ¿no? Entonces, como por ejemplo en ese caso, ese trastorno sensorio fue importante, ¿no? Pero de repente en otros casos no es tan importante para el diagnóstico, ¿no? Entonces, pero en ese caso sí fue muy importante. Había un poquito de rigidez de nuca también. También ahora, doctores, en eso también ustedes tienen que entrenarse, ¿no? Si, por ejemplo, no, algunos, de eso va a depender de cuántos han examinado, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo le encuentro rigidez de nuca, ya digo meningitis con más seguridad, ¿no? Pero algunos pacientes no lo tienen, o algunos, el médico no se da cuenta y si hay una rigidez leve. No todos los pacientes tienen, pues hay pacientes que tienen rigidez de nuca, como de tabla, ¿no? Pero algunos, entonces en eso vas de consistir tu habilidad, quiere decir que te has entrenado, tu mano se ha entrenado para examinar rigideces y detectar rigideces leves. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar un caso de una chica que era estudiante de medicina, no voy a decir la universidad porque no es bueno decirlo, era una chica que había acabado pediatría. Entonces, cuando acabó pediatría, sus padres que eran lo premian, le dicen, vaya, vete usted al Cusco, y se va al Cusco como una semana. Y ya estando en Cusco, empieza con tos, rinorrea, malestar y cefalea intensa. Llega a Lima todo decaída, lo llevan a una clínica, le dicen, no hay nada, le dan tratamiento así con pastillitas, a otra clínica. Desesperados la familia, cuando de pronto ya hace un trastorno severo del sensorio. Lo llevan al Mogrovejo porque ahí había estudiado la señorita, ¿no? Entonces era una estudiante de medicina. Y en Mogrovejo lo punzan porque ahí ya recién, ahí dicen, hay rigidez de nuca. Pero yo estoy seguro que en los otros sitios también ha habido rigidez de nuca. Y tienes que tomar la temperatura, pues porque hay pacientes que pueden no tener sensación febril, tenías que tomar la temperatura. Si tú hubieras tenido fiebre al tomar la temperatura, sino meningio, rigidez de nuca y cefalea, al toque, tu siguiente paso era pulsar, inmediatamente pulsar. En el hospital Mogrovejo, lógicamente ya la cosa era cantada, ¿no? Pero ya habían pasado varios días. Entonces ahí punzaron y sacaron neumococo. Entonces, doctores, le empezaron el tratamiento con penicilina.
no mejora la chica y más piña la señorita. El resultado del cultivo sale que es un neumococo resistente a penicilina, que en el Perú no es muy frecuente, ya estamos en 5 o 10%. Entonces, encima fue eso, la pacientita, al final cambiaron el antibiótico, pero falleció. Toda una gran pena para la familia, simplemente por no examinar. O sea, tú cuando tienes un paciente tienes que comprobar. El paciente no, si tú piensas, por ejemplo, en cefalea, y como ya les he dicho, hay casos, por ejemplo, por ejemplo, puede ser un aneurisma, tú tienes que comprobar según el caso, ¿no? Si has estado de viaje, depende de algo adquirido en el camino, en el viaje, examinar todo el cuerpo. Hay rigidez de nuca y hay doctores que te dicen, sí, acá hay una rigidez leve, pero ¿cómo lo detectó? Pues con su experiencia, con su experticia, ¿no? Que ustedes van a hacer, ustedes son unos instrumentos diagnósticos. Por ejemplo, de repente un paciente, un médico no encuentra hepatomegalia y tú sí le encuentras. No depende ya de tu mano, ¿no? De tu experticia, cómo palpas, cómo buscas los puntos de Murphy, todo eso, ¿no? Estamos hablando de diferentes enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso hubiera sido fácil de diagnosticar. Entonces, yo les decía a doctores que mejor es dejar que decir si tienes pleno y dejarlo, ¿no? Y después ya corroboraremos, pues no tienes pleno, no ha pasado nada, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más había acá? Doctor. Neurología, tendencia al sueño, hígado, aparato cardíaco. Ahora, otra cosita. Acá hay una cosa que yo ahorita los voy a hablar, o sea, mira. ¿Me escucha? Sí, doctor, lo escucho. Una consulta, la hepatomegalia más la esplenomegalia, ¿no se podría ahí unir y formar un síndrome de hipertensión portal? No, porque ya estás poniendo ya estás poniendo un nombre y yo les he dicho que en la metodología de lista de problemas no se pone algo que no está seguro. Si usted, por ejemplo, le hubiera hecho una endoscopía y hubiera encontrado varices esofágicas, ya hubiera hecho ahí hipertensión portal. O si usted le hubiera hecho una ecodoppler del sistema portal, hubiera dicho, ya hay hipertensión portal. Pero no, pero puede ponerlo como separadito, juntos, pero que también, doctores, de la hiperplasia del res da, por ejemplo, mononucleosis, todo lo que da hiperplasia del res, brucelosis, fiebre tifoidea, los dos dan hiperplasia del res. ¿Y dónde está el res? En el hígado. El res está en el vaso y los ganglios, en ganglios linfáticos. Por ejemplo, en mononucleosis da hepatos pleno. Entonces, mejor déjelo así nomás. Pero no le pongamos nombres, porque si yo pongo como presunción, podría poner, si quiero, hipertensión portal, como dice usted, y luego pide análisis y le van a salir que hay o que no hay, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí, doctores, ya le quiero hacer una pregunta, la más importante de todos. ¿Por qué hasta ahí, vamos a preguntar a Piero Giovanni? Si ya hemos avanzado en este caso, entonces y hay disnea, ¿de qué origen es la disnea? Doctor, yo considero que es como mencionó Débora por la tos, yo podría implicar, podría relacionarlo con un problema respiratorio. Y también por la frecuencia respiratoria que está entre 32 minutos. Esas dos cositas nomás nos ayudan, porque mira, Piero, está como dices, con tos, pero acuérdate que tos hay por muchas enfermedades. Hay tos por medicamentos, hay tos por problemas hepáticos, hay tos de origen cerebral. O sea, no necesariamente tos es pulmón, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras, por lo menos ahí nos agarramos. Entonces, a ti yo te hago una pregunta que es la más importante de todas. ¿Por qué puede haber, tú dices que hay disnea del problema desde el punto de vista respiratorio, pero si en el examen físico está normal? O sea, no hay roncantes, no hay sibilantes, como para decir es un asma, no hay crepitantes, no hay crujidos, no hay nada en el pulmón. O ha examinado mal el doctor, pero
A mí me parece que sí ha examinado bien, pero no hay nada. ¿Cómo explicas una disnea de origen pulmonar si no hay nada en el examen físico? Bueno, en este caso ya no me guiaría mucho del aparato respiratorio, sino buscaría otros órganos comprometidos, ¿no? Y como Pero ¿cuál tampoco hay sería? compromiso No, cardíaco, porque sería sería, compromiso hematológico. ya, pero entonces hay que pedirle la hemoglobina y todo eso. Ujú. Ya, entonces, hay que ir, entonces ahora vamos a ir haciendo el plan de trabajo, ¿ya? Pero yo les digo, busquen una causa de disnea pulmonar que no da ningún síntoma. Hay muchas, ¿ya? Entonces, tú examines, no vas a encontrar nada, pero sin embargo el origen de la disnea es pulmonar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ya ahora, ya teniendo la lista de problemas, vamos a ver, qué problemas, perdón, qué piden, a ver, vayan diciéndome, a ver, cada uno que según los que han dicho, los alumnos que han dicho tal problema por luego disnea, ¿qué pide? ¿Quién dijo disnea? Creo que fue una dama. Y acá estoy viendo que están poniendo vaciloscopía, hemograma, después he visto que han puesto espirometría, pero ojo que el pacientito está medio contra todo el sensorio, ¿va? Transaminasas, me han pedido radiografía de tórax. Mm, a ver, siguen escribiendo, chicos. Giuseppe pide un hemograma. Una gasometría arterial, está excelente. Santiago Miguel Ángel. Evelyn pide radiografía de tórax. Mayoriten pide un AGA. Giuseppe también saturometría, lógico. Al comienzo, lógico, chicos, acá, por ejemplo, ustedes tienen que acostumbrarse, en su maletín de examen, cuando vayan a hacer sus prácticas, tienen que tener su saturómetro. El saturómetro es muy, muy, muy importante porque se ha convertido, especialmente ahora que con el COVID, se ha convertido en el examen número 1. Tú con el saturómetro puedes saber cómo está el paciente saturando. Por ejemplo, la otra vez, yo cuando fui jefe de medicina 1, uno de los doctores se cayó a una piscina y luego tuvo un problema no quería trabajar, decía, tengo disnea, me falta aire, me falta aire. Entonces yo le puse el saturómetro y estaba en 97 saturación. Entonces, no era cierto, ¿no?, lo que el doctor decía, que le faltaba aire. Pero el doctor que estaba ahí, otro doctor más hábil que yo, decía, no, hay que hacerlo correr, que corra con el saturómetro, que corra ahí en la oficina, alrededor. Y el doctor obediente, ¿eh? Corrió 10 vueltas, 12 vueltas y la saturación seguía igualito. Porque, ojo, doctor, puedo yo tener la saturación en reposo normal, pero en ejercicio me baja, ¿no? Entonces, pero el doctor no había ni bajado ni nada, ¿no? Entonces, al toque, como yo soy malo, le puse sus consultorios, pues, que trabajen, que hay interconsultas. Pero mira cómo ese aparatito me ayudó, ¿ve? En el COVID, por ejemplo, para monitorizar quién está haciendo hipoxia y cuándo hay que llevarlo al hospital, porque tú puedes manejar un COVID en su casa. Pero el aparatito es importante para la saturación, para saber qué paciente está evolucionando mal. A ver, vamos a ver, a ver. A ver, Víctor Raúl Jerónimo. A ver, ¿qué significa saturación del 90%? Significa que hay la hemoglobina se tiene contenido de oxígeno en hemoglobina medido en porcentaje de 90%, pero normalmente ese contenido en sangre arterial es mayor de 94.
Significa, pero limítate nomás a decir qué significa 90%. Explícanos a ver. significa que está, tiene una saturación disminuida, No, ya está disminuido, está haciendo, pero ¿qué significa? O sea, en cristiano, o sea, explícanos a tus compañeros, ¿qué significa 90% saturación? Que es, en todo caso es el límite, porque menos de 90 ya es grave. ¿Ya? Ustedes deben tener 97, 98. Es que la hemoglobina es una proteína encargada del transporte de oxígeno. Ya. Y el oxígeno es transportado por la hemoglobina. Ya. A ver, yo te ayudo, Víctor, escuchen un ratito. El oxígeno se transporta en la sangre de dos formas. Uno, disuelto en el plasma, y dos, unido a la hemoglobina. Ahora, la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina es como 20 veces a 1. O sea, Ajá. ¿qué significa? Que en el plasma el oxígeno que transportamos es casi nada. Una cosa insignificante, el disuelto. El principal transportador del oxígeno es la hemoglobina. Por eso cuando un paciente está con anemia, está con disnea, pues, ¿no? Un niñito que está con anemia, en la clase está que se duerme. Entonces, no atiende, no aprende, porque no hay oxígeno que llegue al cerebro. ¿Por qué? Porque no hay transportador de la hemoglobina. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta. Hay oxígeno en la sangre disuelto y unido a la hemoglobina. ¿La saturación qué mide? ¿Cuál de esos oxígenos mide? El unido a la hemoglobina. Ya, entonces, ¿qué significa el 90% de saturación? El paciente dice, doctor, explíqueme qué significa 90% de saturación. En la pared sale 90. Pero quiero saber qué es, te dice. ¿Qué significa? Bueno, acá hay menos oxígeno unido a la hemoglobina. Claro, eso es lo que significa, pero ¿cuál es cómo explicas para que entiendan? A ver, vamos a pedir a Jordano Jesús, a ver si nos puedes ayudar, ayúdale a ver qué significa tener 90% de saturación. Bueno, que hipoxemia o No, pero no me digan el significado del resultado, sino, no me digan que está alto, bajo, sino, acá creo hay uno que dice Giseli, creo dice, a ver, vamos a ver, ¿ya? No sé, por ahí lo vi, Giseli, a ver, un ratito. A ver, Giseli dice, una saturación de 90 se correlaciona con oxígeno. Sí, pero eso no es lo que estoy pidiendo. Que el eritrocito está saturado 90% con hemoglobina. No, esto dice el eritrocito está saturado 90% con hemoglobina, y está mal este término. ¿Cómo el eritrocito va a estar saturado 90% con hemoglobina? Lo que estamos hablando es de que la hemoglobina es el que está saturado 90% con oxígeno. Entonces, yo les digo qué significa. A ver, acá hay uno. El 90% de oxígeno es transportado por la hemoglobina. No, tampoco, pues. Así no puede ser. Esa no es la explicación. ¿Cómo va el 90% de oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina? Ya les he dicho que la hemoglobina transporta 20 veces más que el que está diluido. Entonces, a ver, 90%, el 90% de espacios que la hemoglobina tiene para transportar están ocupados. Ese está mejor. Lo ha escrito Luis Enrique Nimboma. Nimboma, gracias. Ya. Hemoglobina saturada. Cuando dice Débora, dice la hemoglobina está saturada en un 90% de oxígeno. Claro, eso es lo que estoy hablando. ¿Qué significa eso? Mírame, lo que ha dicho el doctor Luis Enrique está bien, solo que hay que explicarlo. Mira, en primer lugar, chicos, significa de 100 hemoglobinas,
Ojo, de 100 hemoglobinas, 90 están transportando oxígeno. Eso significa. De 100 hemoglobinas, no de 100 eritrocitos, sino de 100 puntos de hemoglobina, 90% están combinadas con el oxígeno y el otro 10% están combinadas con el CO2. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo 97, ustedes tienen 97, significa que de 100 hemoglobinas, de 100 uniones para la hemoglobina, porque ustedes saben que la hemoglobina en el rosito hay uniones para la hemoglobina, ¿no? Entonces, esas 100 hemoglobinas que pueden unirse al oxígeno, 90% o 97% están unidas. Y es bueno, no es alto, porque eso significa que están transportando mucha más cantidad de oxígeno. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con COVID, tiene 85% de saturación, está grave ese, porque solamente de sus 100 hemoglobinas, el 85% está saturado de oxígeno, y esa cantidad es muy poca. La cantidad ideal o de menos tolerable es 90%. A ver, yo le voy a hacer una preguntita a Euler Arquímedes. Euler, en la anemia, la saturación, ¿cómo está? En la anemia. En la anemia está baja. No tiene nada que ver. Nada que ver. En la anemia, al contrario, la saturación está normal, pero el paciente, ¿por qué siente disnea? Porque nada tiene que ver la anemia, porque acuérdate, es el porcentaje en cambio, incluso en la anemia está la saturación casi 100% para compensar. Lo que falta es glóbulos rojos, porque tú al final, Loto, lo que necesitas es, por decirte, 1500 unidades de oxígeno para vivir al día, para estudiar, para lavarte, para hacer ejercicio. Ese es el oxígeno total que tu cuerpo necesita como combustible. Pero un anémico no llega a esa cifra, porque no hay quien transporte el oxígeno a los tejidos, esa cantidad total que te digo. Pero su saturación está normal o incluso alta. Entonces, la saturación significa pues que ese paciente está saturando casi, por ejemplo, el anémico, en la embarazada, su saturación aumenta. Pero eso es porque necesita transportar, es un mecanismo de compensación. Entonces, la saturación no necesariamente nos indica que el paciente está bien, ¿no? En el caso de la anemia, por ejemplo, el paciente necesita glóbulo rojo. Ahora voy a hacer otra pregunta, a ver, el oxígeno se une a todos los... No, pues depende, pues, doctor. Depende, pues, porque, por ejemplo, acá dice el oxígeno se une a todos los gramos, supongo, de hemoglobina disponibles, dice Débora. Depende. Por ejemplo, en el COVID, a ver, ¿qué me dice en el COVID? ¿Por qué se produce baja saturación? Porque, miren, yo les expliqué que en la intoxicación por monóxido de carbono de los, por ejemplo, los bomberos, cuando nos traen el almenal, los bomberos están con disnea, severa disnea. Vienen así, y entonces cuando yo le examino no hay nada, le tengo que poner oxígeno. Entonces en ese pacientito, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es ponerle oxígeno. Y entonces, pero yo les decía, a ver, acá más han puesto que no siempre se debe a la baja de oxígeno. Una disnea puede ser por anemia también. Lógico, acá han puesto, Anthony Raúl ha puesto alteración del BQ, bueno, todo eso está bien, pero ahora yo les quiero preguntar otra cosa al revés. O sea, significa que la saturación puede no estar bien y el paciente puede estar bien. ¿Qué significa eso? Les voy a explicar. Ustedes saben, en altura, un hombre lo que hace es, para compensar la hipoxia de la altura, aumenta su hemoglobina. La hemoglobina llega por lo menos ahí a 20, 22, 24 hemoglobina. Imagínense un hombre de altura, un estudiante de medicina de
por ejemplo, de Cerro de Pasco, de la niña Cis Carrión. No va a tener como ustedes tienen 13, 14, él tiene 24. Pero si a ese chico ustedes lo evalúan, va a estar cianótico. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa la cianosis? Significa cantidad de hemoglobina que no está saturada, ¿no? Entonces, yo les pregunto, pero ese chico te juega un partido de fútbol, estudia medicina igual que ustedes, y sin embargo su saturación está en 83%. ¿Significa que está enfermo? A ver, chicos, ¿significa que está enfermo o no? A ver, vamos, acá estamos, justamente me están contestando de la hipoxia por el COVID. El caso de la hipoxia por COVID, pues el paciente no satura porque no hay oxígeno. O sea, el pulmón está todo tapado, no hay oxígeno. Entonces el paciente no, en ese caso es por eso. En el monóxido de carbono es porque la hemoglobina está unida la hemoglobina está unida al CO2. En el caso de este ejemplo que estoy haciendo de la altura, yo por ejemplo, chicos, cuando voy a Huancayo, yo soy de Huancayo, ¿ya? Y voy a Huancayo a veces hay un lugar que se llama Morococha, donde cuando uno pasa con la ómnibus ve a los muchachos que están jugando fútbol. Están jugando fútbol en esa altura, es tremenda altura, casi 5.000 metros. Pero sin embargo tú le ves sus labios, están morados. O sea, si tú le pusieras el saturómetro, están 82, 83. ¿Están graves? ¿Están enfermos? No están enfermos, pues, porque lo que pasa es que tienen tanta hemoglobina que su saturación de 83 es suficiente para llegar a ese tope que yo les había dicho que nosotros necesitamos. Por decirte, estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, que necesitamos 1500 de cantidad de oxígeno al día para vivir, para respirar, para hacer tus ejercicios, para estudiar medicina. Igual en la altura, si yo lo consigo esos 1500 con mi hemoglobina que tengo bastante, a pesar de que no hay oxígeno, puedo estar desaturando. Y eso no significa que estoy mal. Por eso los pacientes que desaturan en la altura para el COVID son otras cifras, no son las cifras de nosotros. Ya, entonces en conclusión, yo puedo, haciendo ya un repaso final, por favor atiéndanme, es que la saturación significa, si digo saturación 92, significa que de 100 hemoglobinas que tienen puntos de oxígeno, 92 están transportando oxígeno, el resto no. Ya, entonces eso significa. Y resumen, en el COVID, lo que pasa es que no entra oxígeno a los pulmones porque están tapados, pues está lleno de infiltrados. Entonces ahí hay que darle oxígeno para mejorar eso. Por eso que se necesitaba oxígeno en cantidades. ¿Se acuerdan cómo la gente buscaba oxígeno? El oxígeno era un tratamiento. Y también les decía que un anémico pues su saturación es normal, pero sin embargo el total de 1500 que les decía, una cifra que no me acuerdo, pero yo le he puesto ahorita, no se lo aprendan eso, no llego al 1500. En cambio el de Morococha, como tiene 24 hemoglobina, llega al 1500 y se sobra también, pues tiene hemoglobina que está sin saturar, pues está cianótico, y sin embargo no voy a decir ese paciente enfermo. Pero el saturómetro me ayuda a ver eso nomás, pero no me dice la cantidad total de oxígeno, no me está diciendo. Ojo chicos que al final voy a tomar un examen cuando acabe la rotación de todas las cosas que estamos diciendo. Ya, bien, entonces, ¿qué exámenes más van a pedir? Me han dicho que van a pedir, bueno, vamos a leer alguna cosita. Ya dice acá, Giseli pone, porque hay compensación por aumento de hemoglobina, dice... No, justamente como en la altura hay menos presión de oxígeno, ellos compensan aumentando la hemoglobina. Hay muchas cosas más que hacen en la altura, ¿no? Eso ya sería otra clase. Después acá dice Débora, dice
su organismo se adaptaba a menor presión atmosférica, pero sí, pues hay la compensación es más hemoglobina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están mencionando acá son verdades, ¿no? Pero no vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Sino vayamos ya al caso. Me han pedido, me acuerdo que han pedido incluso tag de tórax y tag de abdomen. Entonces, en la próxima, todo lo que me han pedido se los voy a ir dando poco a poco para seguir con nuestro caso. Hasta ahí ya sabemos todos los problemas que me han dicho. Hay un síndrome de Disney, hay un síndrome febril, hay un síndrome consultivo, hay un síndrome de hepatomegalia, esplenomegalia, hay un síndrome de palidez que hay que comprobarlo con si efectivamente hay anemia, para decir es anemia. Había un síndrome de trastorno sensorio, hay que aclarar bien eso también, depende. ¿Y qué le pedirían para el trastorno sensorio? Eso no he visto en lo que han escrito. A ver, ¿qué le pedirían para el trastorno sensorio? Doctor, ¿puede ser el mama? Doctor, para el trastorno del sensorio, es electrolitos. Ya. Sí. A ver, urea también. Tal vez urea, ya. Glucosa. Glucosa, ya. No se anima a pedirle un impacto legal. Ya, entonces acá han puesto AGA, perfil renal, han puesto amoníaco en sangre, pero amoníaco en sangre un poco difícil, pero ya todo lo que pidan no hay problema, y después se le dará lo importante. Ya. Metales pesados han puesto a alguien por acá, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿quién nos ha puesto metales pesados? Es Intimaita Escalante. Me parece interesante ese diagnóstico, a ver, que trate de fundamentarlo. A ver, Intimaita Escalante. Claudio, ¿por qué planteas, por qué pides metales pesados? ¿Cómo así podría ser este caso una intoxicación por metales pesados? Aquí, por lo que vive en Huancavelica, y en Huancavelica hay minas también, ¿no? Bueno, pues depende, a ver. Y además es cierto, el plomo puede causar problemas de la sangre, en el sentido de dar anemia, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos lo ha explicado, pero el cuadro clínico no sé si dará, pues lean pues para la próxima, doctores, ya. Entonces, a ver, Débora pide CT, pero ¿de dónde? Y pues el paciente ha sido, ya, por la... Ya, entonces ya han pedido bastantes cosas, entonces, doctores, trabajen sus hojitas, ya, en la hojita, según cada problema va impidiendo los exámenes y los que pueden me lo mandan para la próxima discutir. Acuérdense que todas sus intervenciones el doctor Piero le está anotando, porque el que más interviene tiene más nota, ¿ya? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta final? Ya, en relación al tratamiento, lógicamente le van a poner de repente su oxígeno, ya ustedes van a decir que cómo lo empiezan a tratar hasta ahí. Piero. Doctor, dígame. Ya, creo que ahí lo dejamos, Pierito, ¿eh? Sí, doctor, solo quería hacer una consulta. No sé si puedo acceder al aula virtual. Ahí los chicos han colgado todos sus trabajos del clínico pasado. Ahí están todos los trabajos ya. Ya, claro, porque yo les dije que cuelguen porque eso al final, pero a mí me mandan, escúchame, la próxima, los avances. Claro, y lo que van a colgar ahí es ya al final, después de haber hecho la parte 2, ya el final. Acuérdense, doctores, acostúmbrense a escribir las terapéuticas, porque
no va a haber otra oportunidad en que van a tener que escribir las terapéuticas. Pues muchos errores de medicina es por la terapéutica, malas indicaciones. Yo me acuerdo una vez, una anécdota, había un residente de psiquiatría y un paciente le dice, ingresa por... Ese es un caso bien interesante, doctores, mira, me acuerdo que yo estaba con mi residente de psiquiatría, lo llamé porque vino un paciente joven que vino a mi emergencia y yo estaba de guardia, en coma profundo el muchacho. Entonces al toque mi cerebro se activa y dice, no había nada más en su cuerpo. Su pulmón bien, respira, corazón bien. Entonces lo primero que mi cerebro, mi escala mental, ¿no? Coma profundo en un muchacho de 18 años. Su mamá al costadito, toda angustiada. Y entonces, doctores, el paciente, yo dije en mi mente, ¿cuáles son las causas de coma profundo? Entonces, dije en mi mente encefalopatías. ¿Es cirrótico? De repente sí, ¿no? Porque toma licor a la mamá, no. ¿Tiene estigmas hepáticos para decir que es una hepatitis? De repente ha nacido con una hepatitis y está haciendo su cirrosis, no. ¿Tiene palidez terrosa, aliento urémico? No. O sea, no es renal. ¿Estaba séptico? ¿Tiene algún foco infeccioso a la mamá? No, ha estado bien, doctor. No. Entonces el otro, coma profundo. Se tequeó, al toque yo reviso la cabecita, así como estoy pensando, estoy haciendo. Estoy revisando la cabecita, ¿hay algo? Nada. Entonces, ¿puedo pensar conversivo? No. De repente, porque también hay trastornos así de comas pasajeros por conversivo, ¿no? No. Entonces, no había nada. Entonces, hiponatremias, pero ¿por qué podría tener hiponatremias? Porque la hiponatremia da un coma profundo también. En eso, doctores, yo le escucho a la mamá. Me dice, qué mala suerte, mi hijo se enferma. Y me dice, mi hijo conversa con Dios, me dijo. Entonces ya, ahí paré la oreja. Todas mis antenas se pusieron enfocando a la señora. ¿Cómo que conversa con Dios? Le digo. Sí, conversa con Dios, me dice. Y yo le digo, ¿tú conversas con Dios? Sí, yo también converso, porque yo le he enseñado, me dice. Yo le he puesto en contacto, me dice. Entonces me dice, yo le daba el WhatsApp de Dios para que él converse. Entonces me dice, entonces yo dije, ahí está el diagnóstico. Claro, si la mamá era loca, el hijo era loco. Entonces, porque él vivía con su mamá nomás. Entonces, en eso mi residente me dice, doctor, se ven músculo fasciculaciones. O sea, pedacitos del músculo fasciculaban, así, se movían como gusanitos. Entonces la mamá le digo, señora, ¿qué cosa ha conversado con Dios su hijo? Ahora último. Dios le ha dicho que tome el agua, que se acabe todo el agua del mundo, así como para que no haya agua y castiga a los humanos. Y entonces me dice, ay, caramba, paré la oreja, ¿no? Entonces dije, la señora me dijo, tomaba agua, doctor, mi hijo, cantidad de obedientes, mi hijo, me dijo. Se enchufaba el caño y tomaba, orinaba. ¿Y qué problema hizo, doctor? ¿Saben quién me dice? Un punto en la nota del examen. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Qué cosa tengo que pedirle al paciente para hacer el diagnóstico? Polidipsia psicógena, me pone Anthony. Pero ¿cuál es el trastorno que generó? Edema cerebral. Sí es edema cerebral, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hace que tomemos agua en cantidades que no nos hace nada? Había un fármaco, un filósofo que antes decía que todo es veneno. Todo es veneno, doctores. Solo depende de la cantidad. El agua también es un veneno. Si yo tomo mucha agua me muero. El trastorno del sodio, dice Estrella. Estrella es linda. A ver, diga, ¿el sodio qué pasa? ¿Baja o sube? ¿Qué pasa?
Luis Enrique dice, Nimboma dice intoxicación hídrica, pero no es tanto como una intoxicación hídrica, porque o sea, no es que el paciente se dematice, nada, sino el paciente lo orina. Ahí está, Jordano Jesús dice que hay una hiponatremia, y efectivamente Estrella también dice que el sodio baja. El sodio baja a 110. Yo al paciente le dosé al toque de su sodio y bajó terriblemente. Entonces, estaba en 108, creo, el sodio, y explicaba el coma profundo. Le empezamos a dar sodio, y miren acá un ejemplo, doctores, ve. El sodio yo tengo que darle lentamente, no es que yo tengo 108 y ya quiero llevarlo a 140, porque se produce una enfermedad que se llama mielonisis póntica, por darle sodio rápido, y todo el área del cerebro, un área se destruye, y el paciente queda con secuela, cuadriplegia. En el Almenara ya he tenido 2 pacientes así con secuela, ¿no? Que al final, pobres pacientes mueren después de unos años, hacen escalas, pero ¿qué fue? Por no saber administrar. Entonces, ¿yo por qué les conté todo esto? Hay que poner de poquitos en 24 horas y progresivamente. No te importa llevar el sodio de 108 a 140, ¿para qué? Eso da daño. Lo que les contaba es que yo me recordé de mi residente de psiquiatría que yo le llamé. Cuando dijimos es una hiponatremia, la enfermera dijo, doctor, entonces le pongo sodio. Y el residente era un residente de tercer año, ¿eh? La enfermera, me acuerdo que le dijo, doctor, ¿y cómo le administro el sodio? Y el doctor, bien gracioso, le dijo, tú calcúlalo, le dijo. Y bien gracioso, hasta nunca me olvido de esa palabra, que le dijo, tú calcúlalo. Entonces, ¿cómo la enfermera va a calcular eso? Si tú tienes que hacer tu esquema, pues yo le digo, ustedes tienen que saber cómo administran la velocidad. Por ejemplo, la otra vez vi a un paciente que estaba poniendo vancomicina y la enfermera se lo aplicó rapidísimo y el paciente se volvió rojo totalmente. La vancomicina hay que ponerlo más o menos en 1 hora, porque si no da lo que se llama el síndrome del hombre rojo. Ya, al final, ¿cómo se llama doctores, esta enfermedad de polidipsia psicógena? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Se acuerdan? Esto es que el paciente toma mucha agua. Potomanía, dice Giseli. Giseli dice, muy bien, te felicito, Giseli, porque así se llama la enfermedad. Eso a veces ha venido también en los exámenes del INAN, del presentado. Potomanía, por si acaso, es manía por tomar agua, porque un alumno una vez me dijo, es una manía al poto, me dijo. Entonces eso es manía al agua, tomar agua, que realmente se da en pacientes psiquiátricos, ¿no? Que no sé por qué razón, en el caso del paciente decía que Dios le había ordenado que tome todo el agua del mundo y su mamá también estaba a favor. Y miren ese caso, por ejemplo, en el cual el hijo se vuelve así medio rayadito por la mamá. O sea, el problema es que el ambiente, ¿no? El ambiente donde viven es fácil contaminarse. Bien, doctor, esto lo dejamos para la próxima. Piero. Sí, doctor. Ya, nos vemos, Piero. El lunes tenemos la segunda parte. Mañana. No, mañana tenemos el seminario, el conversatorio psicológico, terapéutico, y el lunes tenemos la continuación de este seminario, me refiero. Ya, entonces hay que crear una página para el lunes, ya. Ya. A ver, gracias. Hasta luego. Chicos, ya saben, sus avances lo envían a su correo y la parte final se cuelga en el aula. ¿Hasta qué parte se avanza? Disculpa. Ah, ya. Mencionó que vayas avanzando, supongo, el listado de problemas y más o menos, supongo que lo que pedirías, pues, ¿no? El segundo cuadrito ya. Ya. Pero, ¿sin los planes terapéuticos o con los planes terapéuticos? No, porque no tienes un diagnóstico certero. Ya. Hasta plan de trabajo nomás sería entonces. Yo creo que hasta, o sea, problemas y una presunción diagnóstica y plan de trabajo, claro. Ya.
pero no sé, yo entendí así. Y también así está en la guía, pero... Ya, chicos. Sí, Estrella, yo te considero asistencia. Acosta, Presente. Alanya, ya. Santiago, Presente. Alfredo,